a different man. Time may change me, but I can't trace time. Bueno, yo creo que sí, bastante. O sea, si pienso en la época que yo estudié, con respecto a ahora, creo que han sucedido dos cosas bastante importantes. Una, ha habido un cambio de paradigma muy importante que tiene que ver con la puesta en crisis de los paradigmas de la modernidad, que eso ha sido gracias a todo lo que es el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, el movimiento pacifista, el movimiento ecologista, que son movimientos que surgen en torno a finales de los años 60 y que junto a los cambios que se producen también en el pensamiento filosófico y también el pensamiento anticolonial y poscolonial que surge en ese momento, se genera una puesta en crisis de la idea de modernidad que se ha construido desde el pensamiento occidental y que pone en crisis yo creo que los privilegios del sujeto más privilegiado, que es el hombre blanco heterosexual occidental. Entonces, eso ha ido afortunadamente permeando en las poblaciones, en la ciudadanía, y yo lo que siento con los estudiantes es que hay un cambio muy grande. Entonces ya empieza a haber toda una generación de estudiantes que tienen una concepción de su subjetividad e identidad sexual muy diferente, mucho más abierta y que es mucho más coherente y mucho más natural con lo que es la diversidad de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que veo un cambio muy grande en que muchos chicos, incluso aunque no sean siendo heterosexuales, tienen un cuestionamiento sobre su construcción de masculinidad, y eso es un cambio muy grande con respecto a la época en la que yo estudié. A ver, en relación a mi práctica como artista y luego como profesor, no me resulta complejo porque son cuestiones que trabajo en mi propio trabajo artístico y que son estructurales o muy importantes para mi práctica artística y para mi producción investigadora. Entonces, en ese sentido, para mí son parte de, ¿cómo decirlo?, de mi agenda artística, de trabajo investigadora, pero también, por supuesto, trato de que de alguna manera esté vinculado con el proceso de docencia y de aprendizaje que llevamos en las clases. Pero sí he de decir que no creo que eso le suceda a todos los profesores, es decir, que creo que es una cuestión que las personas que han incorporado estas visiones críticas y que están de verdad conectadas con la contemporaneidad sí lo hacen, pero también hay muchas personas que las universidades no lo están incorporando. Entonces eso está produciendo ciertas fricciones que no solo son generacionales, sino que son, hay un choque de maneras de entender lo que va a ser el nuevo mundo, el mundo que ya se está creando, que está viniendo, y el mundo tal y como se va a ir transformando. No, son efectivamente, como estás diciendo, no solo es una cuestión que se puede ver en la personalidad o en la subjetividad de los estudiantes, sino que también está atravesando toda la producción artística contemporánea. Piensa que todas estas temáticas cambiaron por completo muchas metodologías de la producción artística, es decir, no podríamos entender ciertas prácticas del arte contemporáneo de finales del siglo XX sin las aportaciones de ciertas artistas feministas o de otros artistas que han trabajado con la cuestión del cuerpo y que han transformado por completo la concepción de lo que significa la producción artística desde el cuerpo. Entonces, en ese sentido, el arte contemporáneo, el arte tal y como lo entendemos hoy en día, eso ya es parte de la historia del arte, ha incorporado por completo todas esas temáticas y todas esas metodologías y la trascendencia filosófica, política y cultural que eso tiene. Entonces, en ese sentido, claro, nuestros estudiantes también están atravesados por esa genealogía y por esa historia y están trabajando ya también con esas temáticas, pero claro, ellos las incorporan a su momento, entonces no pueden dar las mismas respuestas ni pueden plantear las mismas preguntas que planteaban los artistas de los años 70 o que planteamos artistas también como yo, contemporáneos, pero que somos de otra generación. Entonces, en ese sentido, sí que son temas cruciales y metodologías artísticas y de investigación cruciales para los estudiantes.
El concepto de nueva masculinidad en sí creo que es un concepto posterior, un poco posterior. Yo estudié a mediados de los 90, pero sí había ya una incidencia muy fuerte del feminismo. De hecho, yo me siento muy heredero en muchos sentidos del pensamiento feminista. Para mí ha sido muy importante para mi trabajo artístico y para mi investigación el trabajo filosófico de personas como Judith Butler, como Kosotky Sedgwick, como Donna Haraway, también de filósofos como Foucault, como Deleuze, como Guattari. Entonces, en ese sentido, yo en esa época ya registro el inicio de un cambio de paradigma en relación a lo que va a ser el pensamiento feminista y el pensamiento queer, pero el concepto de nueva masculinidad creo que se forja un poco después, precisamente como una apertura de conciencia a lo que significa poner en cuestión tu propia identidad como hombre, puesto que da igual, o sea, las personas que no somos heterosexuales, pero eso da igual, porque los hombres, la condición de hombre te otorga un privilegio. Entonces yo creo que ese concepto aparece cuando determinadas comunidades de hombres empiezan a ser conscientes de esos privilegios y los empiezan a poner en cuestión, teniendo en cuenta siempre que es importante que en este debate quien ha de liderarlo son las personas vinculadas con el movimiento feminista o transfeminista, que también pueden ser hombres o que también pueden ser personas no heterosexuales, pero yo creo que ahí ese concepto se forja en esa relación, ¿no? En la relación de entender que el hombre tiene que deconstruirse, tiene que hacer una autocrítica y tiene que dar paso, tiene que callarse probablemente en muchas ocasiones para que emerjan las voces que en muchas ocasiones no han sido autorizadas o que por el sistema patriarcal no fueron entendidas como voces legítimas. Entonces yo creo que ese concepto viene de esa evolución. Y luego, claro, bueno, en ese proceso, pues supongo que también se han dado con el propio concepto de nueva masculinidad falsas posiciones o posiciones confusas en relación a lo que deberían de hacer los hombres o deberíamos de hacer los hombres. Yo creo que en algunos momentos esta cuestión de la construcción de una nueva masculina puede haber opacado situaciones, porque al final vivimos en un régimen patriarcal y los privilegios pues siempre al final son los privilegios, y que esto se puede analizar en otros muchos contextos, ¿no? Como la cuestión racista o como muchas otras cuestiones, pero creo que la fuerza política, cultural y moral que tiene ahora mismo el feminismo es imparable. Entonces, en ese sentido, veo muy difícil que toda esa confusión, porque yo creo que la nueva masculinidad, los conceptos de nueva masculinidad o la concepción de una nueva masculinidad son ultra importantes, porque en esa labor también son importantes los hombres. Entonces, en ese sentido, eso es muy importante, pero veo difícil que eso pueda opacar la fuerza, la legitimidad y la contundencia que tiene el pensamiento político del feminismo o del transfeminismo hoy en día. Entonces, en ese sentido, creo que se están dando muchos debates y que, por supuesto, creo que es orgánico, era orgánico que eso sucediese y que también se diesen esas confusiones y esas contradicciones, pero veo muy difícil que esa idea de nueva masculinidad pueda opacar. Todo lo contrario, debería de ir en beneficio de lo que de alguna manera está pidiendo el movimiento feminista. Sin ninguna duda, el arte es un campo extremadamente rico para eso y para muchas otras cosas. El arte tiene una potencia política y transformadora y tiene una cuestión que tiene una autonomía y una potencia para pensar, hacer sentir sobre todo. Entonces también lo está haciendo con esto. De hecho, en ese sentido están emergiendo muchos trabajos que hablan de la complejidad de la concepción de lo femenino y de lo masculino desde muchas órbitas. Trabajos hechos por mujeres, trabajos hechos por personas gays, trabajos hechos por personas trans.
Y todos ellos desde posiciones distintas, trabajos hechos por artistas lesbianas, todos ellos están construyendo una nueva noción de masculinidad, y también hay muchos artistas gays que están trabajando sobre un desmontaje de la masculinidad, porque la construcción de la masculinidad de las personas gays no es la misma que la de las personas heterosexuales, tampoco de los hombres heterosexuales. Entonces ahí hay un campo de trabajo desde que ha sido muy fructífero, que emergió con mucha fuerza en los años 90 y que ha continuado hasta nuestros días y que continúa. Y luego ahora mismo hay un montón de trabajos que también están planteando cuestiones en torno a la importancia del reconocimiento de una convivencia con el ecosistema, con la naturaleza, con el medio, los retos del cambio climático, y cómo todo eso también genera muchas alianzas o muchas identificaciones con los nuevos procesos de construcción de subjetividad sexual y de deseo. Entonces ahí también hay un campo de trabajo muy fuerte en el que la masculinidad se resignifica también a partir de cuestiones como como otra relación con la naturaleza, entonces, o con otras especies. Vale, pues el dibujo es como una especie de... tiene una cosa como divertida, humorística, que es como una especie de crítica como a una concepción falocéntrica, ¿no? del hombre. Entonces es como de repente la idea del hombre como un sujeto privilegiado por una cuestión puramente fisiológica, por tener falo, es una especie de broma, ¿no? De cómo de repente solo puede estrangular. Un malentendimiento de la constitución de nuestro cuerpo puede estrangularnos, ¿no? Entonces sería un poco en ese sentido el dibujo, tampoco tiene mucho más allá.